Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o good morning, good afternoon, and good evening. Nosotros somos el Foro Mundial de Teología y Liberación. Este foro, nacido en el espacio del Foro Social Mundial, reúne teologías de liberación alrededor del mundo en conexión con el Foro Social Mundial. We are the World Forum on Theology and Liberation. This forum, born in the space of the World Social Forum, brings together liberation theologies around the world in connection with the World Social Forum. Esta es la primera actividad del Foro Mundial de Teología y Liberación en este espacio virtual del Foro Social Mundial. This is the first activity of the World Forum on Theology and Liberation in this space of the virtual World Social Forum. El asunto en esta primera actividad es la teología de liberación en América Latina, su desempeño actual, sus pros y contras, sus puntos débiles y desafíos. The issue is the theology of liberation in Latin America, its current performance, its weaknesses and challenges. The speech will be in Spanish, and you can read in English on the screen if necessary. En esta sesión intervienen José María Vigil y Alejandro Ortiz. José María Vigil nos habla desde Ciudad de Panamá. Es un teólogo conocido en la tradición de la teología de la liberación y en la Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, además de muchas publicaciones que pueden ser encontradas en la rica página web Koinonia. Con Pedro Casaldáliga es el alma del proyecto Agenda Latinoamericana. Alejandro Ortiz nos habla desde Puebla, México, miembro de Amerindia, una red de intelectuales latinoamericanos comprometidos con la evangelización en el marco de la teología de liberación. Es teólogo laico empeñado en la enseñanza, no solo académica, pero con asesoría popular, ocupándose con los desafíos de la migración, de los desaparecimientos forzados y crisis actual del trabajo. Take part in this activity José María Vigil and Alejandro Ortiz. José María Vigil speaks to us from Panama City. He is a well-known theologian in the liberation theology tradition and in the Ecumenical Association of Theologians of the Third World, in addition to many publications that can be found on the rich Koinonia website. With Pedro Casaldáliga as the soul of the Latin American Agenda project. Alejandro Ortiz speaks to us from Puebla, Mexico, a member of Amerindia, a network of Latin American intellectuals committed to evangelization within the framework of liberation theology. He is a lay theologian committed to teaching not only academic, but as popular advisor, dealing with the challenges of migration, forced disappearances, and the current crisis of work. Los participantes pueden utilizar el chat para comentarios y cuestiones. Tendremos la participación de la teóloga María Pilar Aquino de la Universidad de San Diego, actualmente presidente de la Catholic Theological Society of America y miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación, para ayudarnos en las traducciones de las cuestiones y de los comentarios. Participants can use the chat for comments and questions. We will have the participation of the theologian María Pilar Aquino of the University of San Diego,
currently president of the Catholic Theological Society of America, member of our International Committee of the World Forum on Theology and Liberation, to help us with the translations of the questions and the comments. La palabra contigo, Alejandro, la primera ponencia, por favor. Muchas gracias, Susín. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén acompañando en esta reflexión. Hemos pensado realizar este webinar de la siguiente manera, José María Vigil y yo. Hemos dividido en dos ponencias el tema que nos reúne. Yo hablaré en un primer momento de los aciertos que tuvo y a mi modo de entender sigue teniendo la teología de la liberación. En un segundo lugar, José María Vigil hablará de las limitaciones o contras del proceder de la teología de la liberación en tiempos actuales. Después, en un tiempo más corto, 5, 8 minutos cada uno, invertiremos los roles. Yo hablaré de sus límites y desafíos y José María de los temas fundamentales que no debe perder la teología. Para terminar con un diálogo con los asistentes en este webinar. Quiero agradecer el espacio en tan importante evento y esta oportunidad de estar con quien considero uno de los pilares de la teología de la liberación, José María Vigil. Añado, aunque no esté en el texto original, que también es su orgullo estar con Susín y con María Pilar Aquino. Intentaré no decir lo que ya se dice y se escribe en otro lado sobre la teología de la liberación, hay mucho escrito, sino que trataré de pensar estos elementos centrales, los grandes aportes de la teología de la liberación, de otra manera, desde mi pequeña experiencia. Lo primero que quiero decir es que la teología de la liberación nació en un contexto determinado. Para mí es muy importante recalcar este tema para comprender la propia naturaleza de la teología de la liberación, así como sus aciertos epocales como sus limitaciones históricas. La teología de la liberación se empieza a escribir a finales de los 60 y a principios de los 70. Con el libro de Gustavo Gutiérrez tomó una identidad más firme, pero fue pensada e iniciada años atrás. De acuerdo a teóricos socioculturales en América Latina, en esa época nos encontramos entre un entrecruce o intersección de dos dinámicas epocales, una dinámica premoderna y el inicio de una dinámica moderna en el continente. Cuando hablo de lo premoderno o moderno, no lo hago de manera peyorativa en ningún caso. En la realidad social y cultural de ese momento, por un lado, premoderna, lo religioso sigue siendo un elemento clave para comprender, actuar, pensar, sentir e interpretar la realidad latinoamericana. Pero por otro lado empieza a surgir cada vez con más fuerza una nueva época que se le puede llamar moderna, aunque algunos especialistas hablan, más que de modernidad, de procesos modernizadores. Empieza la urbanización, la educación masiva, el uso de la tecnología de manera más consistente, radio, televisión. Aunque la urbanización en ese momento no hará nuevas sociedades, sino nuevas periferias. Y la educación masiva será más un proceso controlador y de sociabilización que de formación y liberación, donde la radio y la televisión se volverán los grandes creadores de las subjetividades latinoamericanas. En este contexto, en esta intersección, la teología de la liberación hace su aparición. Retoma lo religioso como interpretación de la realidad. Ella dice, una realidad no querida por Dios, pero también con otros argumentos modernos, por ejemplo, la interdisciplinaridad en su método. Hablar de Dios criticando la realidad y utilizando una mediación de interpretación sociológica, además de una espiritualidad para transformarla, puede parecer poco hoy, pero en ese momento fue mucho, un gran acierto. Si las mayorías seguían alimentando sus subjetividades desde lo religioso, la teología de la liberación impulsó una subjetividad religiosa diferente, dialogante con un viejo mundo de injusticias que no había cambiado a pesar de las luces de una modernidad naciente. Es cierto, es mucho para esa época.
aunque insuficiente para la actual, pero no se podía hacer más. Y la propuesta de la teología de la liberación fue pensar de manera autónoma, propia, desde nuestros propios problemas y necesidades. Eso se tiene que aplaudir. Construyó una identidad religiosa propia, un movimiento teológico que piensa su realidad educativa, violenta, social, religiosa, pastoral, etc. Un segundo elemento que quiero aportar es que si la teología de la liberación nace en estos contextos socioculturales, tendrá las mismas limitaciones de ellos. Dos ejemplos solamente. La visión masculina de la teología, en algunos casos era hasta machista y patriarcal, y clerical, que no clericalista. Cuando se observan las fotos de los últimos congresos de teología latinoamericana, vemos una mayoría masculina con una sola mujer. Son generaciones donde la mujer no estudiaba teología, no solo porque no se aceptaban las mujeres normalmente en los seminarios, sino porque la vida religiosa de entonces estaba poco preocupada por este tema. Las teólogas de hoy que estudiaron hace 50 años tuvieron que romper muchos paradigmas y obstáculos. Las de los seminarios, los centros de formación, de sus propias congregaciones y de la misma teología de la liberación. El segundo ejemplo, y utilizando las mismas fotos, podemos observar que no hay teólogos laicos. En América Latina y el Caribe se tardó mucho la incorporación del laico en la formación teológica, formal o institucional. Los que lo hicimos siempre nos decían si eres sacerdote o lo fuiste. Recordemos solamente a Leonardo Boff, a JJ Tamayo, por poner dos ejemplos, de teólogos laicos ya en los 80s. Todo esto implicó una serie de reflexiones teológicas importantes, pero limitadas a una visión masculina y clerical y religiosa. No podía ser de otra manera. Cualquier inclusión de temáticas que no fueran socioeconómicas, era difícil su incorporación al canon oficial de la teología de la liberación. Hablaré un poco de esto en mi próxima participación corta como desafíos. Ubicados que la teología de la liberación nace en un contexto concreto histórico, quiero compartirles aquellos elementos centrales y fundamentales que hacen que la teología de la liberación, a mi parecer, siga siendo vital para nuestro contexto latinoamericano. El primero de ellos lo quiero ubicar así. La teología de la liberación se inscribe en el espíritu de liberación que siempre ha existido en el continente desde la llegada de los europeos. Desde ese momento, siempre han existido movimientos de resistencia y de luchas sociales y culturales contra el poder, a veces clandestinamente y a veces de manera abierta. La teología de la liberación tuvo el acierto de insertarse en esa dinámica de liberación, pensando algo que no era tan claro en ese momento histórico y determinado, ¿cuál es la participación de Dios en esta realidad tan difícil, injusta y deshumanizadora por la cual están viviendo y sufriendo las mayorías empobrecidas y excluidas? La frase de Gutiérrez lo dice mejor: ¿dónde dormirán los pobres? La teología de la liberación no inventó el espíritu de liberación, sino que lo retoma y se incorpora a él. Hoy los teólogos y teólogas de la liberación deberían pensar por dónde está ese espíritu y desde ahí hacer su teología. Para mí es claro que este espíritu de liberación, por poner algún ejemplo, anda con los familiares, padres y madres de las personas desaparecidas en América Latina. Desaparecidas por el crimen organizado, por las bandas criminales, que conforman un capitalismo nombrado como criminal, que incluye grandes ganancias por el narcotráfico, tráfico de personas, de órganos, etc. Grupos que muchas veces son aliados a empresas extractivistas, grandes empresas mineras, que para desalojar o desplazar a los habitantes originarios de la zona, zonas llenas de minerales, petróleo, gas, oro, plata, uranio, agua, hacen alianzas para generar terror y poder utilizar el territorio a su antojo. De ahí la necesidad actual de hacer teología de la liberación desde los desplazados, desde los desaparecidos, desde los migrantes, desempleados, desechables, que son nuevas formas de decir los pobres o víctimas. Otro punto importante para mí es el método. Ya decía Gustavo Gutiérrez que el método de nuestra espiritualidad. Estar con el empobrecido, la víctima, como acto primero, implica un modo de ser y de estar. La opción de los pobres es irrenunciable, se diga como se diga hoy.
Las nuevas generaciones de teólogos y teólogas tienen el enorme desafío de salir de sus escritorios y aulas para estar con los grupos de resistencia y lucha. Poner el cuerpo, además del paper, para una conferencia. Lo comento porque muchos teólogos y teólogas trabajan en instituciones educativas, lo cual implica nuevos retos y dificultades. Hacer teología desde la realidad, pero sobre todo desde la realidad injusta y sufriente de los empobrecidos, es el signo distintivo de la teología de la liberación. Este método hace una teología incómoda, libre y por tanto crítica de las institucionalidades, porque lo importante es la vida amenazada de la víctima. Esto hace repensar lo sagrado, lo religioso, lo cristiano de otro modo. Nos importa la liberación más que la teología, por decirlo de un modo. Parece que la teología de la liberación, al ganarse un espacio en los seminarios y en las instituciones formales, perdió su libertad de decir las cosas. Cuando se preocupó más por lo eclesial que por lo social, dejó de importunar, dejó de ser molesta para muchos. La teología de la liberación era ese espacio de la novedad teológica, reinterpretación de los grandes temas teológicos desde la realidad latinoamericana de manera rigurosa. Pero también era un espacio donde se veía, leía, las experiencias de liberación activas y en marchas. La teología ayudaba a descubrir la caminada liberadora. Por eso la teología de la liberación era parte del movimiento altermundista activo. Vivir diferente, actuar diferente, teologizar diferente. Por eso no es extraño ubicar la teología de la liberación dentro del Foro Social Mundial o hacer un Foro Mundial de Teologías de la Liberación unos días antes del Foro Social, como era antes de la pandemia. Y ese sigue siendo el desafío. Hacer una teología crítica y profética de los sistemas mundos dominantes, pero también una teología de la resistencia y revolución cotidianas. Por eso, la teología de la liberación dialogaba o dialoga con las teologías políticas, las teologías de la esperanza, las teologías revolucionarias. Es parte de un mundo teológico más grande, pero con una importancia central. Un pequeño elemento, pero que creo que es vital, es que la teología de la liberación nos acercó a la Biblia, y en especial a los evangelios, a muchos en el continente. Si nos volvimos cristocéntricos, ese es otro tema que seguramente tomará Vigil. Para mí lo sustancial y que no debemos perder es la fuerza del evangelio. Ciertamente no como la única vía de lo sagrado, pero sí como clave hermenéutica vital en nuestros procesos liberadores latinoamericanos. Un penúltimo tema en mi participación es cuando la teología de la liberación supo ser parte de un movimiento de liberación más grande que ella. Tal vez la teología de la liberación fue la vitrina donde se reflejaba un movimiento liberador. Sin embargo, el movimiento de liberación de América Latina implicaba muchísimo más actores, procesos sociales, comunidades eclesiales, una iglesia comprometida, vida religiosa inserta, diálogo con agencias de cooperación, etc. En pocos casos, esto sigue siendo así. La realidad se ha complejizado y por tanto cambiado. Hay más sujetos de liberación, hay menos financiamiento internacional, la diversidad ha crecido en todos sentidos, aportando nuevos horizontes y nuevos conflictos y nuevas urgencias. Hay nuevas generaciones de teólogos y teólogas, muchos laicos y laicas, con nuevas perspectivas y necesidades. Pongo un ejemplo. Como teólogo laico de la liberación, a mí me interesa acompañar los procesos de los familiares de los desaparecidos, como he dicho, pero también hacer una nueva teología sobre la familia, si es que antes existía alguna, tema agrupado solo por el sector conservador. Pero los tiempos para hacerlo son diferentes. Implica un malabarismo entre trabajo formal, compromiso liberador y escritura. A veces sale, a veces no. Estos problemas no existían en la mayoría de los teólogos de las primeras generaciones. Pienso entonces que disminuirán los libros de liberación. No va a desaparecer la teología de la liberación. No desaparecerán, sino surgirán nuevas opciones, seguramente digitales. Rescato el pasado y traigo a nuestra conversación la existencia de los folletos populares que formaron miles de campesinos, obreros y gente de los barrios hace décadas. Eran folletos que en un lenguaje popular resumían los grandes aportes de la teología de la liberación. Era educación popular pura. Hoy, si queremos que la teología de la liberación siga ayudando a las mayorías, tendremos que hacer nuevamente folletos. Y como dijo Leonardo Boff, en el Congreso Intergeneracional en la Universidad
Iberoamericana de Puebla, que organizó Amerindia en el 2017, hacer videos cortos con mensajes fuertes para las nuevas generaciones, con una lectura teológica liberadora de los mundos populares, barriales y periféricos juveniles, temas como sexualidad, tecnología, bandas criminales, familia, etc. Así, teólogos y teólogas, animadores y animadoras populares digitales harán un videíto de 8 minutos para un joven de 14 años. Claro que este video de 8 minutos tendrá que implicar, para que no se vuelva parte de esta dinámica globalizadora de dar basuras digitales e idiotizar con fake news o contenidos superficiales, 8 libros, 6 libros. 8 minutos que impliquen fuertes contenidos con datos relevantes, con elementos que al joven pueda decir en 8 minutos temas centrales, urgentes, necesarios y que lo motiven a leer libros. Otra transformación que veo es de las organizaciones sociales o lo que se llamaba ONGs de inspiración cristiana. Estos espacios de liberación como el DEI de Costa Rica, el CECEPI de Brasil, el CAM de México y muchos más, se irán transformando en proyectos universitarios de inserción o de trabajo social. Esto implicará fortalezas y desventajas, pero serán nuevas maneras de hacer teología de la liberación de manera moderna e interdisciplinaria. Lo menciono porque en los libros de aportes libres de los últimos congresos de teología latinoamericana hay un número grande y significativo de profesores y profesoras, académicos y académicas haciendo teología de la liberación. Insisto, hace falta un acompañamiento adecuado para trascender las limitaciones propias de hacer teología de la liberación en la universidad, pero es posible. El último punto que quiero compartirles es un tema que me parece muy importante, que es el hábitus liberador. Me explico. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, creó un corpus teórico muy interesante y funcional para comprender las realidades modernas desde la teoría del conflicto social y de una manera donde no hay un divorcio entre la realidad social y económica con la realidad simbólica y cultural. Hugo Asman estaría feliz junto con James Cone con la teoría de Bourdieu. Dentro de su propuesta teórica habla del hábitus. Este es la internalización o interiorización de las culturas dominantes en los sujetos. Los valores simbólicos de una cultura los interioriza el sujeto de esta y los incorpora, los hace cuerpos, como dice Bourdieu. Ejemplo, podemos hablar de un hábitus escolar dominante, donde el poder simbólico lo tiene el profesor, o podemos hablar de un hábitus religioso, donde se nos enseñó la figura central del sacerdote, y así sucesivamente. El hábitus lo vamos transmitiendo sin ser conscientes, de modo que una nueva generación después lo verá normal. Pero yo quiero hablar del hábitus liberador, que para mí es un gran aporte invisible de la teología de la liberación. Este hábitus implica pensar como normal o común el cambio social, la transformación de la sociedad. Pensar que desde lo religioso el cambio social y aceptarlo como algo normal, necesario y hasta urgente es muy importante. Estoy cada vez más convencido que las nuevas generaciones, además del hábitus digital, tienen un hábitus liberador. Es obvio decir que no todos los jóvenes, ni de todas las clases sociales, pero sí, tan siquiera lo que he visto en mi país y en otros que he visitado, tienen un pensamiento de transformación social incorporado. Parece ser que las nuevas generaciones nacientes y en comunicación con estos procesos de liberación ven normal el cambio social. Aún los jóvenes de estratos sociales y económicos altos ven como normal el cambio o que se pide el cambio. Son pocos los que dicen que todo quede normal. En esto, grandemente, no solo, pero grandemente la teología de la liberación ayudó y sus pastorales liberadoras. Termino diciendo que es necesario voltear al pasado para fortalecer el actuar del presente. La teología de la liberación es una gran herencia por todo lo que ha implicado. No es solo una forma de hacer teología, es un modo paradigmático y por tanto de vida que nos debe seguir desafiando ante los nuevos retos globales. Sin la teología de la liberación, América Latina no estaría como hoy en procesos de luchas y esperanza. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias por esta. Y ahora pasamos entonces
a José María Vigil. Por favor, María Vigil. Sí. Buenos días a todos y todas. Abordamos esta segunda parte de nuestro webinar desde una perspectiva histórico-evolutiva del desarrollo del conocimiento, con un acento especialmente epistemológico. Es decir, cómo vemos la situación actual de la teología de la liberación en el campo de la evolución de los movimientos teóricos, en su interacción con la realidad histórica, social, religiosa y económica que está en constante transformación. Aun sin remontarnos a la altura de la Big History, de la gran historia de la que somos decididamente partidarios, sí que es necesario que tomemos una altura suficiente para ubicar el movimiento de la teología de la liberación dentro del devenir histórico, no solo de los fenómenos teóricos, sino también de los movimientos teórico-prácticos latinoamericanos y mundiales. En pocas palabras, diríamos que la teología de la liberación ha significado la irrupción del paradigma liberador en el cristianismo a partir del continente latinoamericano. No ha sido una irrupción restringida al ámbito religioso, sino que forma parte de todo un movimiento histórico, civil, social, cultural, de un ascenso de la conciencia social que se va dando en América Latina en el último tercio del siglo XX. Patente original verdaderamente latinoamericana, pronto la teología de la liberación se constituyó en una aportación a las iglesias y a las religiones de todo el mundo como una perspectiva y un espíritu capaz de trasplantarse a cualquier latitud geográfica y cultural. De hecho, hace ya décadas que la teología de la liberación dejó de ser una singularidad latinoamericana o cristiana o ni siquiera occidental. Se universalizó en otras religiones, en otros continentes y se convirtió en una aportación latinoamericana a la cultura y a la historia mundiales. No obstante, en esta breve exposición vamos a fijar nuestra atención solo en el horizonte occidental. La teología de la liberación comenzó siendo la irrupción en una hora y en un contexto histórico propicio de la segunda ilustración en un sector del cristianismo periférico, concretamente el latinoamericano. La primera ilustración, la de la modernidad, la de las libertades burguesas y la primera cosmovisión crítica procientífica, después de una impregnación lenta, oculta y multisecularmente perseguida por el propio sistema eclesiástico, acabó emergiendo en la celebración del Concilio Vaticano II. Fue aquella llamativa renovación del cristianismo de los años 60 del siglo pasado, renovación del catolicismo con el Concilio Vaticano II y del protestantismo con el World Council of Churches, los movimientos Religión y Sociedad de Ginebra, la Cuarta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias de Uppsala en 1968, todo de un modo prácticamente sincrónico. La segunda ilustración, sin embargo, desplegó sus vuelos en las vísperas mismas de la Conferencia de Medellín, ya en 1968. La conferencia pretendía ser una mera aplicación a América Latina de la primera modernidad, la primera ilustración, aceptada en el Concilio Vaticano II, pero se vio transida por el impulso incontenible de la segunda ilustración, todavía sin una conciencia refleja de lo que se estaba viviendo históricamente. Comenzó una etapa nueva en la historia del cristianismo, incluso en la historia de este continente, etapa que en apenas 25 o 30 años hizo aparecer todo un corpus teológico nuevo, maduro y prácticamente completo. Otras teologías necesitaron siglos para construirse.
La teología de la liberación muy pronto construyó y asentó lo que podríamos llamar la teología de la liberación nuclear central. Pero la caminada, el camino, no había hecho sino comenzar. Y muy pronto, ya para los años 90, se percibió que estábamos centrados sobre el aspecto más visible y en buena parte fundamental, pero no el único, ni mucho menos, la liberación económica. La opresión socioeconómica no era la única, y que tras otras opresiones, hacían necesario ampliar la perspectiva de la liberación. Fueron los años, los 90, de los nuevos sujetos emergentes, así los llamamos, la mujer, el mundo afroamericano, los pueblos indígenas, 3 nuevas perspectivas de golpe asumidas en el mismo espíritu del núcleo de la teología de la liberación, con vocación de recrearlo, de hacerlo cristalizar en sendas teologías feminista, afroamericana, india, etc. Y a esta ampliación de sujetos de la teología de la liberación siguieron otras, como la ecológica ambiental, que propondría a la tierra como la gran pobre, el ecofeminismo, la teología en perspectiva de género y la apertura a la dimensión de las sexualidades, la decolonialidad, etc. Todo ello en la misma línea de ampliar la perspectiva, ensanchar la consideración de los sujetos-objetos emergentes en la teología hasta abarcar la liberación, si fuera posible, en todas sus formas y niveles. Y todo ello también dentro de la misma fórmula dimensional clásica, típica de la teología de la liberación, es decir, dentro del mismo paradigma liberador. Para llegar hasta aquí, no ha hecho falta salir de esa fórmula mágica o de esa posición hermenéutica, de ese paradigma. Estábamos llegando a una especie de fin de etapa, o quizá de fin de camino. Aquí terminaba la caminada, sin salirnos de la misma fórmula dimensional, del mismo único paradigma, tal vez en espiral cada vez a más hondura, pero sin cruzar el paradigma liberador con ningún paradigma nuevo. Una marcha que resultaba endogámica, ya muy larga, sin nuevo ADN evolutivo. Para muchos, aquí estamos todavía. Estamos en la teología de la liberación y no necesitamos otra perspectiva teológica, ni la echamos en falta. Este parecería ser un diagnóstico subconsciente que se escucha frecuentemente por los micrófonos teológicos del continente. Bastaría con ser fiel al reinocentrismo y a la opción por los pobres y mantenernos ahí. Fidelidad, no se necesita más. Fidelidad, aunque no sea creadora. Y es que efectivamente la creatividad teológica hace tiempo que se ha paralizado en el continente. Tal vez no solo la creatividad, sino la mera producción. Casi no se produce teología. Simplemente se comenta y se analiza la coyuntura de las prácticas liberadoras que acompañamos, de colonialismo, minería extractivista, trata de personas, violencia contra la mujer, destrucción del medio ambiente, feminismo y nuevas identidades sexuales, defensa de la Amazonía, de los migrantes, de los derechos humanos, de los derechos de la niñez y un sinfín de testimonios vivos de la pujanza del espíritu en acción militante de la teología de la liberación, pero no en reflexión ni en creatividad teórica. Teología, ahora mismo no necesitamos, bastaría con buenos análisis sociopolítico-económicos de cara a la acción militante liberadora. Teología, tal vez ahora baste con las ciencias de la religión. Teología, aquella segunda palabra sobre la praxis de la fe, como dijo Gustavo Gutiérrez que era la teología de la liberación, pareciera que ya no hiciera falta. Tal vez pudiéramos quedarnos solo con la primera palabra, la praxis de la fe, no con la segunda. Pero es que se ha detenido el curso histórico evolutivo del pensamiento y de la teología en este siglo XXI.
es que no está pasando nada que afecte teórico prácticamente a la teología de la liberación. Mirando algunas plataformas de teología de la liberación, parecería que también ahí se ha llegado al final de la historia. Ya no habría más que repetir y repetir nuestra valiosa síntesis teológica acabada, tal como ya hace 30 años que la elaboramos y la confirmamos. Nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. ¿Acaso está pasando algo que sea significativo para nuestra consideración teológica? ¿Algo nuevo en cristología, en eclesiología, en teología sistemática, en frentes nuevos como la teología del pluralismo religioso? ¿O en el hacer frente al monstruo de la posreligión que se está apoderando de un continente geográfico vecino y de otro continente demográfico transversal como es el de la juventud estudiosa, las capas sociales cultas o las personas sin religión, los no afiliados, como los llama con más precisión el Pew Center? A pesar de la que está cayendo, en no pocos sectores teológicos liberacionistas parecieran vivir una época de pacífica posesión teológica, de calma histórico-cognitivo-evolutiva. Algunos, en otras latitudes, observan asustados la que está cayendo, la crisis de las sociedades y de las iglesias cristianas, que a no pocos de los observadores se les antoja una crisis terminal. Entre nosotros, otros discuten por lo bajo si aquello que ocurre en Europa podrá alguna vez ocurrir en América Latina o si es solo más bien un problema regional, idiosincrático, quizá pasajero, de europeos y asimilados. Y así todo redunda, pienso, en la postergación de la teología de la liberación misma. Estamos tan ocupados con la liberación, y debimos estarlo, continuar estándolo, que no tenemos ya tiempo para la teología. Hagamos por eso un recorrido parcial, casi meramente simbólico, con algunos puntos escogidos, pero de ninguna manera global, de algunas lagunas de nuestro actual paisaje teológico de la teología de la liberación. Creo que se puede decir que hace más de 3 décadas que no aparece en el campo teológico liberador ninguna novedad cristológica. La última novedad, allá por los años 70 y 80, fue la vuelta al Jesús histórico, no era original latinoamericana, ¿verdad? Redescubierto, esto sí, desde su dimensión humana, popular, comprometida, profética, libertadora, militante. Desde aquellos libros de hace más de 30 años, nada nuevo parece capaz de decir la cristología de la liberación. ¿Es que ya quedó dicho y elaborado todo lo que se podía elaborar? Aquella cristología liberadora fue original, de nueva planta, irrumpió con fuerza y con prisa ante la urgencia de la liberación. Quedó sobreentendido que con el tiempo la teología de la liberación asumiría su responsabilidad de dar una palabra calmada y madura sobre la gran cristología militante pendiente que dejábamos abandonada en la cuneta. ¿Qué decir, por ejemplo, de la redención? Parte central de los últimos 1000 años de cristología, ya desde antes de San Anselmo. ¿Qué decir del pecado original que vino a remediar el Redentor Jesús? ¿Qué decir de aquellos concilios ecuménicos de los que ya nunca necesitaríamos echar mano? La teología de la liberación abandonó todo aquel bagaje teológico, se desembarazó de él, lo dejó a la vera del camino y siguió adelante sin volver la vista atrás. Y todavía no lo ha vuelto. Aquellos grandes temas clásicos quedaron abandonados, ni siquiera sobreseídos. Nunca más se habló de ello. Quedaron en el trastero de la historia, en el trastero concretamente de la teología de la liberación, que todavía no ha tenido tiempo de hacer una revisión y una limpieza en el mismo. El abordaje de la dimensión ecocéntrica emergente en la cultura científica de la sociedad actual, es otro tema, otro punto,
no se dio en la teología de la liberación como una toma de conciencia progresiva y colectiva, sino, como muchos recordarán, como iniciativa personal de Leonardo Boff, sin duda incentivado por su propia situación personal. 5 y 10 años después, todavía Leonardo se quejaba públicamente en las asambleas de teólogos de no haber con los congresos de teología, de no haber tenido éxito respecto de sus compañeros y compañeras que no le secundaban en ese nuevo paradigma de reflexión para la teología de la liberación. Hoy ya no puede decir lo mismo, sobre todo porque además ha contado con la novedad de la entrada del papado en el campo ecológico, con la Laudato Si. Ya es todo el cristianismo católico el que ha entrado en el ambientalismo y en el paradigma del cuidado. Entre paréntesis, ayudas como las de la Laudato Si necesitaríamos respecto a los demás paradigmas que están en juego. Pero cabe preguntar, ¿ese cuidado, ese ambientalismo, es todo lo que cabe esperar de la teología de la liberación? Con la nueva actitud, ¿qué ha hecho la teología de la liberación? ¿Ha introducido el cuidado de la tierra en la caja ya hecha de su visión clásica teológica? ¿O ha logrado reconvertir su visión teológica clásica por el paradigma ecocéntrico? ¿Piensa su teología, la teología de la liberación, desde el ecocentrismo? ¿O ha incrustado simplemente lo ecológico en la visión clásica teológica? ¿La teología ecológica es ecocéntrica o sigue siendo teocéntrica o incluso cristocéntrica? ¿Ha confrontado seriamente la teología de la liberación su cristología con el ecocentrismo? ¿Ha confrontado su historia de la salvación con la Big History? ¿Ha reconvertido oicocéntricamente la espiritualidad? ¿O simplemente ha metido lo ecológico dentro de la espiritualidad clásica de la creación, de la redención, de la salvación humana? ¿Se está debatiendo algo en este sentido en todo el ámbito de la teología de la liberación? ¿O no tiene esta todas sus energías absorbidas por el acompañamiento y la conmilitancia de los movimientos sociales? Un tercer punto. Si la dimensión ecológica entró en la teología latinoamericana por iniciativa personal de Leonardo Boff, la dimensión pluralista entró por la iniciativa de la IDBOT latinoamericana o ASET, en decisión tomada en su Asamblea General Mundial en Quito del año 2000. Se puso a partir de entonces en marcha un proceso de elaboración de una teología del pluralismo que fuera liberadora. Verdadera teología de la liberación, pero elaborada desde el prisma nuevo de la visión del paradigma pluralista, no inclusivista, partiendo desde América Latina y abocando a un nivel de teología pluralista, intercontinental y hasta planetaria, dijimos. Resultó ser la obra teológica más colectiva de todas las elaboradas en este continente. Más de 70 autores y autoras en un conjunto de 5 volúmenes publicados en 4 lenguas. La evaluación fue muy positiva, pero ¿se ha apropiado la teología de la liberación latinoamericana de sus propios logros? ¿Continúa en la brecha, en la frontera de esa línea de vanguardia teológica? Paradójicamente, en este tiempo de pontificado de Francisco, cuando los teólogas a nivel mundial parecen menos amenazados por su aproximación a la teología pluralista, la teología de la liberación no parece cultivarla. Hasta los estudiantes de teología latinoamericanos, cuando escogen para sus monografías de maestría temas de teología del pluralismo religioso, parece que prefieren dialogar con autores franceses, alemanes, belgas o italianos. Cuarto punto, cuarto ejemplo. Quizá la teología y la pastoral bíblica sean las que más dificultades pueden tener para acompañar la marcha epistemológicamente transformadora de la sociedad actual. Por su propia naturaleza bíblica, se deben al libro y a la palabra de Dios,
lo cual implica inevitablemente unos presupuestos paradigmáticos muy difíciles de reformar si ha de seguir tratándose de Biblia. Creo que se podría decir que la pastoral y teología bíblica de la teología de la liberación latinoamericana mantienen un perfil bajo de actividades, pero sobre todo de creatividad teológica, como si todo su patrimonio teórico estuviera en calma, en posesión pacífica, a salvo de cualquier susto hermenéutico, y como si no tuviera tiempo libre para disquisiciones teóricas, absorbida como está por el trabajo agotador de dedicarse a cursillos bíblicos incesantes para ir introduciendo a generaciones y más generaciones rurales y suburbanas en el conocimiento bíblico mismo, en el ABC de la Biblia. Nadie parece saber por dónde puede amanecer una luz que ilumine el inicio de una nueva época para la teología bíblica de la liberación. Un último punto, o penúltimo. El nuevo paradigma arqueológico bíblico, que como llamativamente reconocía Joseph Moink, ha causado una revolución teórica, reenviando a gran cantidad de páginas bíblicas al terreno del mito y de la leyenda, registra una notable realización en el continente latinoamericano, pero muy reducida a algún punto de Brasil. Se puede decir que como conjunto, la teología latinoamericana de la liberación no ha entrado en este paradigma, incluso que se resiste con fuerza a entrar. Aquellos tiempos de los 80 del siglo pasado, cuando las tribus de Yahvé, de Norman Gottwald, pusieron la perspectiva arqueológica bíblica en la picota de la atención de la teología de la liberación y de sus comunidades, hasta el punto de que algunos dijeran que se provocó en los cristianos revolucionarios de América Central un calco hermenéutico a partir del relato bíblico del Éxodo aplicado a las revoluciones centroamericanas, están ya muy lejos esos tiempos. Como conjunto, la teología de la liberación latinoamericana no tiene actualmente ojos para este campo investigativo de primera importancia. Un último. La debacle socio-religiosa que el cristianismo de Occidente, principalmente en Europa, pero un poco también en las capas de población culta y culta joven por todas las latitudes del planeta, está también ausente de la visión de la teología de la liberación latinoamericana. Muchos agentes de pastoral de la teología de la liberación no sienten simpatía ni curiosidad siquiera por el paradigma post-religional, que parece avanzar a pasos firmes y sin retorno previsible por todo el planeta. Más bien sienten inseguridad, desconcierto, sin saber por dónde siquiera empezar a preparar a sus comunidades y a prepararse ellos mismos. Pero esta situación probablemente no se podrá mantener por mucho tiempo. El paso del tiempo opera en contra nuestra. Acabo. Es esta una visión centrada críticamente por mandato en los aspectos débiles del desempeño de la teología de la liberación latinoamericana, como complemento a la aportación de mi compañero, el maestro Alejandro Ortiz, sobre aspectos positivos de este mismo desempeño, que espero han sido y creo que han sido mucho mayores que los que me ha tocado a mí señalar. Con esto concluyo, aunque me parece que me faltan unos minutos, pero concluyo aquí, sí. Abrir. Ok. Yo decía gracias, Vigil, por estos desafíos. Me parece que aquí está con eco. Y ahora sí. Y por poner un desafío de pensarnos y de comentar, no solo porque podríamos pensar que estamos parados, pero que hasta volvemos en el tiempo, con el fundamentalismo también, que es un gran reto, ¿no?
Pero Alejandro, ahora la palabra contigo para los minutos posteriores. Y creo que después José María Vigil tiene otros minutos de conversación antes que nos pongamos en una conversación, ¿no? Alejandro, por favor. Muchas gracias, Susín. Este es el momento que José María Vigil y yo habíamos pensado como más interesante después de oírnos. Y creo que después de oír a José María, bueno, creo que hay puntos que se encuentran de lo que dije y de lo que él dice, ¿no? Creo que coincido mucho con él en esta visión de desafío de la necesidad de reactivar la teología de la liberación, ¿no? Nadie duda de lo que fue, entonces más bien hay que estar atentos de lo que está haciendo, no de lo que debe de ser, porque si no, otra vez hay como paradigmas indicando por dónde, cuando la realidad marca otras situaciones, ¿no? Entonces, uno sí, la teología de la liberación se está transformando porque los sujetos que la producen son otros, ¿no? Yo decía, es obvio que no podemos producir tanto como antes, no nos da el tiempo, tenemos muchos familia, tenemos trabajo, y entonces los tiempos son diferentes. No quiere decir eso que no se pueda, sino simplemente los tiempos son diferentes, las preocupaciones son diferentes y los horizontes teológicos también lo son, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mucho de lo que habló José María Vigil es un escenario de teologías actuales impresionantes, muy bien dichas en poquito tiempo, pero que no sé qué tanto realmente tenemos que hacer una reinterpretación desde América Latina. Hay aportes que en sí nos sirve mucho. Por ejemplo, yo siempre digo en las clases de Cristología, todo el círculo de Deusto con Rafael Aguirre, con todo su modelo sociocultural que ha impuesto, a mí me parece muy útil para nuestras teologías y para nuestras pastorales, porque asume un poquito más los contextos culturales, no solamente los sociales, económicos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las nuevas generaciones también somos esa bisagra entre las nuevas que harán seguramente otras teologías, de liberación o no, y estas generaciones de las primeras generaciones de la teología de la liberación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que a veces, y en pláticas de gente de mi generación, en los encuentros teológicos, pues no vemos mucha necesidad de crear un segundo libro de la fe en Jesucristo de John Sobrino. Un excelente tratado, ¿no? Entonces no es necesario. Sin embargo, en el espíritu que bien mencionó José María Vigil, sí creo que necesitamos desde nuevos cuestionamientos, realidades y teorías y teologías, sí hacer un diálogo más creativo, escribir, si no libros, bueno, pues más ensayos, más artículos, o participar de una manera digital diferente, sí se necesita, ¿no? La pregunta es sobre qué y quién lo va a hacer, ¿no? Insisto, entonces yo me considero teólogo de la liberación porque fue la única teología con la que me formé, pero conozco otras y he dialogado con otras, pero creo que no todo tiene que ser asumido propiamente, ¿no? Hay urgencias que tal vez pueden ser de mayor vitalidad. Me estoy pensando mucho lo que dice José María cuando mencionó que hace falta más que no se ha hecho mucha teología, se ha hecho más la praxis, ¿no? Bueno, pues también empieza a haber ensayos interesantes. Francisco Junior, aquí, ¿no? Habla y hace teología del movimiento social, ¿no? Empieza a ver algunas teologías.
Nosotros hacemos teología, por ejemplo, de las desapariciones, que es un tema vital aquí en México y que realmente sí nos quita el sueño. Por ejemplo, el principio, algunos le hemos llamado el principio Arimatea, un principio de aquel que pide el cuerpo del asesinado. Entonces, y desde ese criterio teológico podemos ir asumiendo algunas posturas y algunas reflexiones teológicas, ¿no? En fin, sí creo que hace falta, pues, dinamizar más la teología de la liberación. Sin embargo, sí hay, a mi modo de entender, pues, de otra manera, teologías de la liberación que estamos haciendo otros sujetos con otras preocupaciones y con otras temáticas, siempre en diálogo con estas otras teologías y paradigmas teológicos que bien mencionó y resumió muy bien José María, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y lo último que quería decir en torno a esto es, bueno, cómo hacer una teología de la liberación realmente que ayude a esas mayorías todavía. Yo insisto que sí hay un gran bloque en América Latina ya moderno, hoy 2021, ¿no? Creo que hay un gran bloque, como el que decía José María, que tiene acceso a nuevos conocimientos y tiene acceso a nuevas posturas teológicas y se acerca. Algunos ciertamente, como dice, no interesa, pero todavía no es significativo. En números generales, todavía seguimos siendo un continente creyente, ¿no? Pero, ¿cómo seguir haciendo teología desde el siglo XXI, 2021, cuando todavía existen muchas poblaciones en condiciones de miseria y de premodernidad que he tenido como referente en América Latina, tan siquiera lo religioso y lo religioso liberador que tendríamos que seguir trabajando, ¿no? Son estas partes como en tensión de la época, ¿no? Entonces, creo que sí, quedan más desafíos y más preguntas, pero creo que se están haciendo ya algunas respuestas. Las mujeres, los pueblos indígenas, el pueblo afro, el movimiento lésbico gay, TTTTI, están haciendo su propia teología. James Allison, como parte de esta teología gay, tal vez no son teología de liberación, o tal vez sí, depende de dónde lo veamos, pero sí hay elementos. Nos falta mucho, sí, pero sí empieza a haber una nueva producción teológica de otra manera que sí busca lo que en los 70s llamábamos liberación. Pues yo aquí le dejo para darle la palabra a José María y seguir con el diálogo. Gracias, Susi. Ok. ¿Puedo hablar? ¿Me toca? ¿Hablo? Ah, que no sabía si se me escuchaba. Yo sí que me parece que lo que podría parecer una tensión en realidad no lo es, sino que es acentos distintos con un continuum que tiene que buscar el equilibrio, ¿no? Es ejemplo, uno que se observa un poco claramente ha sido reiterativo en lo de... Por favor, solo una observación técnica. Tú tienes dos micrófonos o dos audios. Tienes que cerrar uno. Yo solo tengo un teléfono delante de mí. Tener dos micrófonos. Voy a cerrar el ordenador por si acaso, que no estaba conectado. ¿Se me oye ahora? ¿Bien? Sí. ¿Puedo seguir? Bien, sí. Yo decía que esta tensión que era la palabra que he empleado finalmente, pero no es tal, sino que es un problema que tiene todas las situaciones humanas en que puedes acentuar dentro de un continuum, ¿no? Y hay que ser consciente de los polos, pueden ser dos y a veces son más, pero hay que ser consciente de los polos y
y tratar de buscar, no digo el punto medio que sea lo central, sino el punto específico. Por ejemplo, teoría y práctica. Teoría y práctica. ¿La liberación es teoría o es práctica? Hombre, la liberación final es práctica. ¿Puede haber una liberación práctica sin una buena teoría? ¿La teoría es teórica siempre o la teoría puede ser práctica? Yo diría más bien que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y que hay prácticas que son muy prácticas, pero son malas prácticas porque no están iluminadas. No contienen el porqué, no contienen la visión, la cosmovisión. Quiero decir, ni la práctica es solo práctica, ni la teoría es solo teoría es solo teoría. De forma que cuando decimos teología de la liberación, por eso he corrido recoger aquella frase con la que yo no estoy muy de acuerdo, que la teología de la liberación sea la palabra segunda sobre la palabra primera. Yo creo que eso era una forma privada y pequeña de decir una metáfora sobre la teología de la liberación, pero no es que la teología sea la palabra segunda. No es, y que la primera sí necesariamente solo es la liberación misma, la práctica, el compromiso. Pero es una forma de hablar. No, la teoría, el momento teórico no viene después de lo práctico. El momento teórico forma parte de lo práctico. Y la teología de la liberación ayuda a la práctica, ayuda a la liberación práctica, pero debería ayudar precisamente con su momento teórico. Ella es el momento teórico de una praxis histórica. Pero la praxis histórica sin momento teórico es incompleta. Entonces, es que esto depende de dónde pongas el acento. Y lo que hay que procurar es ser equilibrado por una parte y por otra parte recordar que a lo mejor lo más práctico de la teología de la liberación no es el papel del mismo. La liberación final socioeconómica en la producción no es el papel. Yo recuerdo cuando en Nicaragua, en el tiempo de la revolución, dijeron, no, la teología ahora no sirve, ahora es el año de la producción. Oiga, pero es que nosotros queremos aportar a la producción también, a la liberación, pero desde nuestra especificidad vocacional, que es el momento teórico de acompañar una revolución teórica y teológicamente. Es decir, en eso yo creo que estamos claros, o sea, que poner el acento en un sitio o en otro, pues sería malo irse a los extremos, pero tampoco pensar que tenemos que participar de los dos. A lo mejor el teólogo tiene que estar muy en contacto con la práctica, pero no es que tenga que estar en la revolución, decíamos, no tiene que estar en la barricada, ni en la producción normal, tiene que estar en la fábrica, aunque tiene que estar en el mundo, muy en contexto con todas estas situaciones humanas a las cuales él quiere ayudar a liberar, ¿no? Entonces es un equilibrio. La teología seguimos llamándola teología, aunque es una palabra que tiene muchos problemas, ¿verdad? No sería teopraxis de la liberación. Eso no es la teología sin más. Teopraxis tenemos que hacer todos. Teología no tienen por qué hacer todos, ¿no? La teopraxis, diríamos que viene, hablando en cristiano, por el bautismo. Ya tenemos que ser todos teoprácticos del reino de Dios, constructores del reino de Dios. Ahora, ese reino se construye con muchas cosas. Con la aportación del momento teórico, no es que todos tengan que aportar, cada uno tiene su carisma. Quizá ocurre lo mismo con el pasado y el futuro. A mí me ha tocado hablar de las deficiencias o del estancamiento y me he centrado sobre todo en el futuro. O sea, yo no rechazo el pasado, ni mucho menos, pero sí que en el futuro de la teología de la liberación no tenemos que rescatarlo del pasado, cómo fue para repetirlo. Eso hay que mantenerse fiel a lo que yo llamaba la fórmula dimensional de la teología, la esencia misma de la teología de la liberación, claro. Pero hay que hablar del futuro, de lo que está viniendo, de la que está cayendo en otros continentes y en nuestro mismo continente. Yo he asistido a muchas reuniones donde se dice, no, eso pasa en en Europa, no pasará aquí. Y he asistido a otras muchas reuniones que te dicen lo contrario. Dice, eso no pasará aquí, no, porque ya está pasando. Pues bueno, cada uno que lo mire como quiera. Quizá aquí hay que tener el equilibrio de saber bien la teoría y la práctica, el pasado y el futuro. Que otros te dicen, no, nuestro pueblo no está preparado para esos temas. Y en realidad uno dice, me parece que el que no está preparado es el que me lo está diciendo.
que es el que tiene miedo a todos estos temas. Él es el que no está preparado y no sabe por dónde caminar y entonces dice que el pueblo no está preparado. O sí, hay que respetar la religiosidad popular, pero es que estamos viendo algunos recursos pastorales con una pastoral, con unos signos, con unos gestos, con unas cosas que dice uno, pero ¿en qué? Sí, decías, Alejandro, que hay gente que no está en el siglo XXI, sino que está un poco atrás, pero es que yo creo que a veces hay cosas de la Edad Media, ¿no? Entonces, la teología de la liberación socapa de respeto a la religiosidad popular y a la cultura, que es muy, muy, muy importante, y la teología de la liberación corrigió posiciones primeras un poco que eran más radicales, socapa de eso no puede apadrinar el atraso, la repetición y el meter a la gente en una caja y no dejarles salir por ahí, porque yo soy el que miro para afuera y digo que no les conviene a ustedes asomarse todavía porque no hace buen tiempo, está cayendo una muy fuerte. Entonces yo creo que ahí es también es un equilibrio que tenemos que, y que las polémicas, no es polémicas, sino las discusiones o debates con distintos matices nos ayudan a todos a no perder de vista el equilibrio que debemos tratar de encontrar entre todos. Creo que he pasado los 5 minutos. Gracias, Susín. Gracias a ti, Vigil. Yo creo que el problema es conmigo aquí. Ahora vamos a introducir a María Pilar también aquí, para que ella, con los comentarios del chat y también con sus propios comentarios, María Pilar es nuestra compañera y puede intervenir en la discusión también. Tenemos un buen tiempo ahora para ampliar la discusión. Por favor, María Pilar, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, muchas gracias por invitarme a esta sesión y gracias por las excelentes presentaciones hechas por José María y Alejandro y Luis Carlos por coordinar esta sesión y por las personas que tenemos atrás del escenario trabajando en asuntos técnicos, que es muy necesario. Les agradezco mucho. Quisiera presentar aquí algunas cuestiones que la sesión de comentarios levantan. Y una pregunta muy importante que se ha presentado es sobre el paradigma decolonial y las teologías decoloniales. La pregunta para José María y para Alejandro sería si el paradigma decolonial tiene la fuerza o tuviera la fuerza para traer algo nuevo a América Latina, incluso pensar en una refundación de la teología de la liberación. Si esto nos conduciría, este diálogo en el paradigma decolonial nos traería algo nuevo, la teología de la liberación. An important question that was raised, and I am asking José María and Alejandro to speak a bit about the issue of the contribution of the colonial theories and the colonial theologies. The question was raised about the possibility or the insight that these perspectives can bring to create something new from the context of Latin American theology. And some people even think about a re-foundation of liberation theologies. So that question is open for your contributions, José María and Alejandro. Me permita, María Pilar, antes, se está preparando aquí en nuestra región una tormenta meteorológica. Puede ser que nos falte energía y callamos en la internet. Si esto se pasa, por favor, ustedes vean cómo continuar, porque quizás si eso se pasa también con Felipe y Selenir, tendremos problemas. Pero al menos para comprender, por favor, era un detalle. José María y Alejandro, José María, ¿quieres empezar? Bien, yo no soy experto en
teología en la teología de la decolonialidad, pero sí me parece que la decolonialidad es quizá la rama de las teologías actuales que más cerca está de los nuevos paradigmas, porque ella misma, en el fondo, es el paradigma epistemológico, ¿no? Al cual pertenecen todos, porque el paradigma es una realidad epistemológica, obviamente, ¿no? Pero que es quizá la que más cerca está y la que más fácilmente podría llevar a un nuevo salto adelante, pero no es, sin más, todos los paradigmas, no resuelve todos los paradigmas que hay. Alejandro, Deep. José María said that he's not an expert on decoloniality, but he believes that decoloniality may be the closest approach, the closest branch of the new paradigms, new theological paradigms that are emerging today. He sees optimism in that line of thought. Alejandro. Sí, le quería comentar que estás traduciendo. Ok, para mí, la teología decolonial es la gran ayuda que ahora podemos tener por la historia y la cultura histórica que tenemos en América Latina, con todo lo que implicó la conquista, pero sobre todo los tiempos coloniales con las haciendas, con los latifundios, que duraron 300 años aproximadamente y crearon una cultura de la subordinación y del esclavismo real en América Latina. Alejandro says that the colonial theories are the most hopeful approach that we can have today, given the history of the Latin American and the Caribbean continent, with the conquest and colonialism that had a strong impact in the past 300 years, and the manifestations of colonialism today, which continue to affect societies and people. María Pilar, ¿tienes otras cuestiones del chat? Yes, there is a line of thought in the comments, and some people are asking about how to approach a liberation spirituality from the practices of people today. ¿Puedes decir en español también? Perdón, sí, claro. Una línea de pregunta que está levantado en los comentarios es sobre cómo abordar una espiritualidad de liberación que está presente en las prácticas de la gente hoy, cómo eso ayudaría a una reconstrucción de la teología de la liberación, la conexión espiritual de la liberación y un pensamiento teológico liberador. Tu micrófono. ¿Se me oye ahora? Es que no tengo micrófono yo aquí. Es el responsable del panel el que me tiene que abrir el micrófono o cerrármelo. Y lo está haciendo muy bien hasta ahora, sí. Digo que la espiritualidad de la liberación tiene el mismo problema y las mismas virtudes que la teología de la liberación. Tuve la alegría y el honor de compartir la autoría del libro que hicimos juntos en San Félix de Oraguaia durante 2 meses con Pedro Casaldaliga sobre la espiritualidad de la liberación en 1991-92. Y bueno, nos pareció que ya eso era para la eternidad. Pero 10 o 15 años después, en el mismo San Félix de Oraguaia, hablamos varias veces y dijimos, esto ya está pasado. Cuando entramos al tema de la espiritualidad, del pluralismo, nos dimos cuenta de que todo nuestro libro de espiritualidad de la liberación estaba, como no podía ser de otra manera, en el inclusivismo. No sé si quieres traducir, María Pilar. Sí, les voy a pedir que hablen frases cortas para yo poder traducir mejor.
José Maria's response to the issue of liberation, spirituality or liberation, says that what is happening with the spirituality of liberation is similar to what is happening with theologies of liberation. In 1991, he wrote a book with Casaldaliga about liberation spirituality. And José María, can you please say more Sí. about that idea? Short, please. Sí. El tema del pluralismo, el tema del dualismo, son paradigmas que han sufrido un gran cambio, un gran cambio, y que la espiritualidad de la liberación también lo tiene que sufrir. The issues of pluralism Y dualismo. and the dualism, Dualismo. yes, are topics which are affecting liberation thinking. O sea, la espiritualidad de la liberación de hace 30 años está expresada en los viejos paradigmas. The spirituality of liberation that was done 30 years ago is expressed in the new paradigms. En los libros, quiero decir, en los libros que se escribieron entonces. In the books that were written then. Hoy necesitamos otras nuevas expresiones. Today we need new expressions. Necesitamos una espiritualidad que no sea dualista, que no esté dividida en dos pisos. We need a spirituality that is non-dualism, not dualist, one that is not divided on stages. Necesitamos una espiritualidad que sea inclusivista, We need a spirituality which is inclusivist, lo cual es muy difícil porque el inclusivismo es la doctrina oficial teológica de la Iglesia en este momento. that is very difficult because that is the official doctrine of the church these days. No conozco ningún libro de espiritualidad que esté desde la base del pluralismo, es decir, por ejemplo, que no sea cristocéntrico. I do not know about a work on spirituality that is not Christocentric. Me estoy refiriendo a los libros del ámbito de las iglesias, ¿verdad? No fuera de ellas, claro. I'm speaking about books written within the context of the churches, not outside of them. Necesitamos una espiritualidad que no solo sea ambientalista, sino ecocéntrica. We need a spirituality that is not just ambientalist, but ecocentric. Sí. Es decir, no teocéntrica, Not theocentric, ni cristocéntrica, not Christocentric, ni siquiera reinocéntrica. not even King-centered. king-centered in the sense of being focused on the reign of God. The reign of God, not Eso. even a spirituality focused on the reign of God, not king-centric. Sí, no centrada en el reino de Dios como absoluto, tal como dijo Jesús. Not centered on the reign of God, and the absolute of the reign of God, as Jesus said. Porque Jesús hoy probablemente no hubiera sido reinocéntrico. Jesus probably today will not have been king-centrism. Yo creo que hoy hubiera sido oicocéntrico. He will have been an oikocentric person. Y una teología una espiritualidad que asuma el paradigma, el nuevo paradigma bíblico-arqueológico. We need a theology that endorses or embraces a new archaeological paradigm. Si seguimos haciendo espiritualidad, comenzando por Abraham, siguiendo por los patriarcas y después por el Éxodo, etcétera, pues ya no es una espiritualidad para hoy. If we begin with in a liberation spirituality, if we begin with archaeological figures such as Abraham or the Exodus and so forth, that will not be a spirituality for today. Necesitamos una espiritualidad que sepa asumir la verdad de la arqueología. We need a
spirituality that is able to embrace the truth of archaeology. Una espiritualidad que no se le hunda el edificio, aunque los patriarcas parece que no hayan existido. A spirituality that will not sink as if the patriarchs will not have existed. Una espiritualidad que siga teniendo sentido, incluso aunque los israelitas no estuvieran esclavos en Egipto, aunque nunca hubieran estado como pueblo en Egipto. We need a spirituality even considering that the Israelites will not have been in slavery in Egypt. Y una espiritualidad que, por tanto, si los israelitas no estuvieron en Egipto, tampoco salieron de Egipto, tampoco tuvieron éxodo, tampoco pasaron por el Sinaí y tampoco Moisés les bajó los 10 mandamientos. A spirituality in which if the Israelites will not have, if they were not in slavery, they will not have done the Exodus. Moses will not have appeared with them, and that history will not be the determinant for a new spirituality. Y respecto a lo ecológico, necesitamos una espiritualidad que no se hunda porque reconozca que hoy la creación es científicamente imposible prácticamente. We need a spirituality in which even creation will not sink. As the last idea, no entendí la última parte. Y que una espiritualidad es lo mismo siguiendo que acepte que no somos creación de Dios, que Dios no nos creó, que no hubo primera pareja y que Dios afortunadamente no creó a la mujer después. He says that it needs to be a spirituality in which the belief that God was the creator, God created men and women, the narratives of creation will not exist. No sigo porque esto podría ser muy largo, pero sí estoy respondiendo a la pregunta de la espiritualidad de la liberación. No, yo creo que necesita una reformulación tremenda. Spirituality needs to be reformulated in significant ways. That's why I'm raising these issues, just to present the idea that spirituality needs to be reformulated entirely, the basis, the foundations of spirituality. Ok. Gracias. María Pilar, y mientras tú puedes examinar el chat, Alejandro, ¿tienes algo a decir también? ¿No? Pero María Pilar tiene que hacer dos cosas. Haré también las frases cortas para que sea accesible y esperando que María Pilar me haga el favor de traducir. No sé si... ¿Ya? Sí, claro. Ok. Gracias, María Pilar. Yo quiero hablar de la experiencia de los familiares de desaparecidos y desaparecidas en la ciudad en México. I am speaking from the perspective of the families who had disappeared persons in Mexico. Para ellos, en reuniones que hemos tenido de consuelo y de espiritualidad, in meetings that we have had with them on sessions about spirituality, hemos estado de acuerdo en que no hay manera de pensar una teología diferente o una espiritualidad diferente sin cambiar la idea de Dios. We have reached an agreement by which there cannot be a new spirituality without changing our conceptions about God. Y en eso coinciden la mayoría de las teologías feministas, ecológica, decolonial, etc. There is agreement in all theologies like feminist, Black theology, and so forth that we know today. There are consensus in that sense. Ya, digo, sí. Como un ejemplo de lo que se dice en esas reuniones es ¿cómo podemos seguir pensando en un Dios que sabe todo? How can we think about a God who knows everything? That's one of the questions or one of the issues raised in those meetings. Porque si lo sabe todo, entonces sabe
el sufrimiento que puede sufrir una migrante hondureña para llegar a Estados Unidos. For example, if we understand a God who knows everything, how will God know about the situation of a migrant person from Honduras who's traveling in journey to get to somewhere else? ¿Cuántas veces tendrá que ser violada para poder lograr llegar allá? How many times will this person will need to be raped so that she reaches the point of destination? O como dicen los familiares, si lo sabe todo, ¿por qué él sabía qué día iba a ser raptado mi hijo? ¿No? Or, as families say, if God knows everything, how will God knew about the point in which a son or a daughter will be kidnapped? No podemos entonces continuar con una idea de Dios de esa manera mítica, si quieren, We cannot continue with that idea about God, a mythical conception of God. como dice Vigil, es la propia realidad que interpela la palabra teológica. As Vigil said previously, it is the reality, it is a lived reality of people that raises challenges to theological constructs, theological understandings. Ya, y es por eso que no puede haber una teología de la liberación diferente si no cambiamos desde la propia realidad de los pobres y las víctimas la idea de Dios. That is why there cannot be a new liberation theology if we do not change from the perspective of people, from the basis, from the lived experiences of the people, our ideas or concepts of God. The point is that it is a necessity of taking into account the suffering, the situation of poverty, marginalization lived by people today, and then rethink our images of God. Hay muchos temas urgentes que hay que tomar, como por ejemplo la sinodalidad que propicia Francisco. There are many new themes that we can embrace, such as synodality as proposed by Pope Francis. Pero lo que debemos preguntarnos, ¿cuáles son los temas más urgentes que debemos de responder? We must raise the question about what are the most urgent themes that we must adopt or address. I would like to say something here, Alejandro and Jose Maria. It has to do with one comments that were posted previously on the chat room, and that is, there is a question about what are the most important or the central theological research questions. What are the questions, the research questions that as theologians we can embrace today from the realities that we are living? So it is kind of addressing the most important themes or theological questions raising from the experiences of people today. En español, María Pilar. Perdón, sí, claro. Estoy viendo los comentarios y en conexión con lo que dijo Alejandro, hay una serie de comentarios puestos en el chat sobre cuáles son los temas, las preguntas investigativas que como teólogos o teólogas debemos abordar hoy a partir de las experiencias de la gente, los temas teológicos investigativos o las preguntas urgentes que surgen hoy. Eso es en conexión con lo que decías, Alejandro. Gracias. María Pilar, llegó por el chat una pregunta muy compleja y yo quería leer yo mismo para que traducieras, ¿ok, María Pilar? Puedes traducir. Está en nuestro chat de nuestro grupo. La visión ecocéntrica es una interpretación del Evangelio de Jesús en estos tiempos. Israel ¿Cómo la teología comprende a la experiencia
y cómo ello se relaciona a la fundamentación material de la realidad. Pregunta epistemológica más relevante para la teología podría ser esta: ¿cómo afecta el idealismo a la comprensión de la realidad y cómo ello afecta a la teología de la liberación? There is a question raised that I'm going to translate so that we can get the contribution of Jose Maria and Alejandro. The ecocentric vision, is that an interpretation from the gospel of Jesus in today's times? Israel Gariademas asks, how theology understands experience and how that relates to the material foundation of reality. The epistemological question most relevant for theology could be how idealism affects the understanding of reality and how that affects theology of liberation. ¿Sí? José María. Sí, yo creo que aquí podría ser, bueno, todas estas preguntas, todo el abanico, se puede responder también de dos maneras, según el concepto de teología de la liberación que tengamos. The whole range of questions around this topic can be responded according to the understanding we have of liberation theology. Había dos, clásicamente se dijo que había dos de teología de liberación, que es teología de genitivo o de ablativo. There are two kinds of liberation theology. One theology is theology of genitivo, no sé cómo traducir eso. El caso de las declinaciones, el genitivo, teología de la liberación. Vamos a decirlo de otra manera. Podría ser dos teologías. Teología de la liberación como objeto de la teología o teología desde la liberación como perspectiva de la liberación. Theology of liberation or theology from liberation, from the perspective of practices of liberation. Si es el primer caso, la liberación es el objeto de la teología, el acusativo, el objeto de la teología. La liberación es el objeto mismo de la teología. In the first case, liberation is the object of theology, the object of theological reflection. Es decir, hacemos teología de la liberación, reflexionamos la liberación, teologizamos las luchas liberadoras. We theologize the struggles of liberation, we theologize about liberation. Por tanto, la teología tiene que hablar de todos los problemas humanos liberadores, económicos, sociales, la liberación, la praxis de la liberación. Theology then speaks about the praxis of liberation in all its manifestations. En el segundo caso, no. La teología desde la liberación, o sea, desde la perspectiva de liberación. In the second case, we speak about theology from the perspective of liberation. Conocí a Gustavo Gutiérrez en 1975 en Roma y aproveché para hacerle una entrevista a la revista Vida Nueva. In 1972, I met with Gustavo Gutiérrez and I took advantage of that to ask him about a question. Y recuerdo que le hice la pregunta, entonces, ¿de qué trata la teología de la liberación? The question was, what theology of liberation is all about? Era una pregunta retórica, metodológica, y él también retóricamente me respondió, pues la teología de la liberación es como cualquier teología, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del bautismo, de la Virgen, hasta del Rosario. His response was, liberation theology is like every other theology. It speaks about God, the Trinity, Jesus Christ, even about the Rosary. O sea que la teología en este segundo concepto es una teología normal que habla de lo de siempre, lo de toda la teología, pero desde la perspectiva liberadora.
In the second case, it is a theology that speaks about anything related to theology, but it speaks about those realities of issues from the perspective of liberation. Es decir, que tiene que hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si es que esos son los temas de la teología, pero desde la perspectiva liberadora, en función de la construcción de la utopía de la liberación. It speaks about themes of the classical, the traditional, the common themes, the customary themes of theology, but from the perspective of liberation towards the utopia of liberation, towards a vision of completing liberation. Con este doble concepto de teología podemos responder la pregunta que se hace de distinta manera. With those approaches to theology, we can offer responses, different responses to the same question. En el primer concepto de teología como teología de las luchas liberadoras, la pregunta significará: In the first understanding about the struggles of liberation, the response will be: ¿cuál es el tema socioeconómico, cultural, político, liberador, de lucha liberadora más urgente hoy para la teología y para los cristianos o para la humanidad? The question will be then, what are the struggles, economic, cultural, political, or any other in relation to what we must do in terms of theological work or contributions? Si estamos en la segunda perspectiva, la pregunta tendrá el sentido de qué es lo más urgente, transformador a nivel global de la noosfera en la que estamos, que condiciona todo lo demás. In the second issue, could you please, José María, repeat your idea? ¿Puedes, por favor, decir? En segundo sentido, la pregunta es: ¿cuál es la cuestión más afectadora del todo en esta situación de la humanidad? No ya de nuestras luchas concretas pequeñas, sino la transformación de la conciencia, de la religiosidad, de la vida, etc. In the second understanding, the question will be, what is the most crucial theme, concern? What is the key concern for the whole of humanity to advance towards liberation? En ese sentido, y concluyo, yo diría que respondería con tres respuestas a cuál es la pregunta. I will offer three short responses to that. Si miramos la teología como la militancia en las luchas populares y en las luchas sociales, ¿cuál sería el tema más importante? Yo se lo dejaría a que me lo responda luego Alejandro. If we think about what will be the most important theological involvement with liberation struggles, I will leave that response to Alejandro. En un lugar intermedio, si se entiende como las dos cosas, yo diría que la respuesta es la ecología. O sea, lo más importante es que el planeta se va al traste y que esa es la condición de todo. La ecología es lo más importante. If I will bring the two perspectives and name a crucial theme or perspective or topic, that will be ecology. Ecology has become the most crucial concern today. Y si lo miro en el segundo sentido de la teología como ablativo, como desde la perspectiva de, yo pues sería falsamente modesto si no dijera que el tema más importante está siendo el epistemológico de los nuevos paradigmas, obviamente. If I speak from the second perspective, namely the perspective of thinking from the practices of liberation, I will say that the most important questions are around the new emerging paradigms. Con eso termino, pero quiero decir que se quedó por ahí fuera la pregunta de si el ecocentrismo es una aplicación del Evangelio. The other question is about... Por favor, brevemente, porque tenemos un tiempo. Lo otro, Alejandro, yo no digo que lo recuerdo, no sé si es el momento lo del Evangelio y el ecocentrismo.
Yes, there is a point in there, and that is ecocentrism in relation to the gospel and Jesus' message in the gospel. Por favor, Alejandro, ¿puedes también terminar? Sí, cómo no. Gracias, María Pilar, por tan buena traducción. De una vez lo hago público. No soy experta. Soy una voluntaria con mucho cariño aquí en la sesión. Gracias. Lo voy a poner en mi currículum, ¿no? Gracias. Para mí no hay una sola respuesta de lo que tendría que hacer la teología de la liberación como único tema. There is not one single response about what liberation theology could do in response to that question. Sin embargo, algún criterio que sí nos puede ayudar. However, there is a criterion that may be of help. Antes decían, a donde tienes tu corazón, ahí están tus preocupaciones. In the past, we used to say that our heart will be where our concerns are. Pero yo diría, a donde está tu cuerpo, a donde sientes, piensas, amas y sufres, ahí están tus temas. But I will say that wherever my body is, the sufferings of my body, the affections of my body, there I will find my theological themes. Y es desde ahí a donde la teología de la liberación puede seguir siendo útil, estando junto con las preocupaciones de las nuevas víctimas y pensando teológicamente los nuevos paradigmas. From there, theology can be more useful as it helps to think better about what are the concerns, the sufferings from the perspective of the victims, and then from the victims and those who are involved in resistance struggles and those who are involved in the re-existence struggles, from which we can bring up theological themes which are helpful and insightful for liberation thought. Por eso la teología de la liberación sigue siendo tan útil y necesaria. Where the bodies are, especially the bodies of those who suffer, are the most useful approach, and that is why liberation theology continues to be useful and necessary. Ok. Muchas gracias. Nosotros estamos con el tiempo ya para terminar. Hay un pequeño tiempo, 10 minutos para empezar otra webinar, otra sesión, una sesión básicamente de Brasil y un teólogo joven uruguayo que se llama Juventudes, Diálogo Intergeneracional y Espiritualidad Liberadora. Será un grupo grande, será en portugués porque es una de las 4 lenguas del foro, con algo de español, alguna intervención en español, pero básicamente en portugués es lo que el grupo puede ofrecer. Ahora, dentro de 10 minutos. Muchísimas gracias a José María, Alejandro, María Pilar y también a Felipe y Selenir que están por detrás de la pantalla. Y esto es una abertura que crea mucha fecundidad y mucha discusión, se podría decir también, pero el tiempo es lo que es. Tenemos que terminar. Gracias. Si quiere decir una palabra final, una palabra, por favor. Si me toca por orden, palabras gracias a todos, ha trabajado a todos los que están detrás y al otro lado de la pantalla, que no tenemos el gusto de vernos, pero que muy agradecido en todo caso. El texto que yo he leído está en mi sitio en academia.edu por si quieren bajarlo.
Y esa pregunta que se ha quedado sin responder, si quieren dirigirla por allí, con gusto la respondería yo también, y supongo que Alejandro podrá decir otro tanto semejante. Gracias a todos y hasta la próxima vez. Igual, solamente agradecer el espacio, la oportunidad, dialogar, que me traduzca María Pilar, que me modere Susin, dialogar con Susin. Estoy feliz, estoy loco de felicidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Esperemos que sigamos haciendo un buen trabajo de acompañamiento a las personas de nuestras comunidades, nuestros pueblos, y trayendo vida al Foro Mundial de Teología y Liberación. Gracias, Susin, y gracias a quienes están trabajando detrás de escena. Gracias a ustedes también. Y si pueden seguir con una pequeña pausa, vamos a seguir ahora. En la hora precisa entramos en otra secta. ¿Okay?